El aire en la perla del Pacífico era denso, cargado con el aroma del éxito ajeno y el murmullo de conversaciones que nunca me incluirían. Celebraban los 15 años de la firma de arquitectura de Ricardo, mi hijo, un imperio que yo había visto nacer desde los cimientos de mis propias renuncias. Las copas de cristal, valuadas en más de $100 cada una, tintineaban como una música lejana mientras los socios y sus esposas, envueltas en sedas y perfumes caros, reían con esa facilidad que solo el dinero puede comprar. Yo, con mi vestido de domingo y mis 72 años a cuestas, era una reliquia en un museo de futuros brillantes, una nota discordante en una sinfonía de ambición. Sentía el peso de las miradas, algunas curiosas, otras condescendientes, pero me mantenía erguida. Después de todo, una madre siempre acude al llamado de un hijo, incluso cuando el llamado proviene de un mundo que ya no le pertenece. Ricardo se acercó a nuestra mesa, el centro de gravedad del evento, con esa sonrisa ensayada que también lucía en las revistas de sociedad. Su traje italiano, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, costaba seguramente más que mi pensión de 3 meses. Puso una mano sobre mi hombro, un gesto que para los demás parecía de afecto, pero que para mí se sentía como el peso de una obligación. Inició un pequeño discurso, su voz resonando con una falsa calidez, hablando de cómo la familia es la piedra angular del éxito, de cómo los sacrificios de una madre construyen el camino para los hijos. Los invitados, una audiencia cautiva de su encanto, aplaudieron con educación, sin ver la ironía que se escondía tras sus palabras. Yo solo asentía, interpretando el papel que me habían asignado, la matriarca silenciosa y orgullosa. Pero sabía que algo estaba a punto de romperse. El cambio fue sutil, un endurecimiento casi imperceptible en su mandíbula, mientras la sonrisa permanecía intacta. Fue entonces cuando, frente a todos, extendió su mano, no para un brindis, sino para una petición que heló la sangre en mis venas. «Mamá, las llaves de la casa, por favor», dijo, su tono bajo pero firme, como si pidiera la sal. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse, hasta convertirse en un zumbido distante. Sentí como el calor subía a mis mejillas, una humillación pública orquestada con la precisión de un arquitecto diseñando una demolición. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción, mi rendición. En mi bolso, junto a las fotos de mis nietos y un pañuelo bordado, descansaba el llavero que había sostenido mi vida entera durante más de 40 años, y él lo quería. «Mamá, es por tu seguridad. Ya no necesitas preocuparte por la casa grande. A partir de mañana, los inversionistas la verán, y tú estarás más cómoda en tu nuevo espacio». La frase fue una daga envuelta en seda. Su esposa, Nora, a su lado, asintió con una expresión de falsa compasión, colocando una mano sobre su brazo como para subrayar la sensatez de sus palabras. ¿Mi nuevo espacio? Se refería al cuarto de servicio de 10 metros cuadrados, junto a la lavandería. La casa grande, mi casa, de repente se había convertido en un activo, un inmueble listo para ser liquidado. Los socios de Ricardo desviaban la mirada, fingiendo un súbito interés en sus platillos, pero yo podía sentir su juicio, su lástima calculada. Estaban presenciando un despojo silencioso, y su incomodidad era su forma de complicidad. Mi seguridad no era la preocupación, mi existencia era el obstáculo. Mi mano no tembló cuando abrí el bolso. Lo miré fijamente, no al hijo que había criado, sino al hombre que me estaba desterrando frente a su corte de aduladores. Saqué el pesado llavero de bronce, las llaves gastadas por décadas de uso, contando la historia de cada puerta que abrieron. La del primer día de escuela de Ricardo, la de las noches en vela cuando estaba enfermo, la del día que trajo a Nora por primera vez. Dejé que el peso del metal descansara en mi palma por un último segundo antes de pronunciar mi respuesta, mi voz serena pero cortante como un cristal roto. «Esta casa grande, Ricardo, tiene 240 metros cuadrados de mis sacrificios. Esa llave que me quitas abrió la puerta a tus sueños, no a tus negocios». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Su máscara de hijo devoto se resquebrajó por un instante. Le entregué el llavero. Sus dedos se cerraron sobre los míos con una frialdad que me atravesó el alma. En un movimiento rápido,
casi despectivo, sacó de su bolsillo una única llave plateada y la dejó sobre la mesa frente a mí. La llave de mi jaula. Era nueva, sin historia, sin calor. Simbolizaba mi nueva condición. Una inquilina en mi propia vida. Una extraña en el hogar que construí con mis manos y las de mi difunto esposo. Nora sonrió. Una sonrisa afilada y victoriosa, creyendo que la batalla había terminado. Pero los contadores jubilados como yo tenemos una paciencia infinita y una memoria para los detalles que los arrogantes siempre subestiman. La humillación no era el final de mi historia. Era el catalizador que necesitaban mis números para empezar a hablar. Ellos no lo sabían, pero la auditoría de sus vidas acababa de comenzar. Fue entonces, mientras Nora se inclinaba para susurrarle algo a Ricardo, que la luz de los candelabros del restaurante se reflejó en su cuello. Allí, descansando sobre su piel, estaba el collar de diamantes Bea Bulgari. Lo reconocí al instante, no de una revista, sino del catálogo que mi esposo, antes de enfermar, guardaba en su escritorio. Era el regalo que había planeado para nuestro 50º aniversario de bodas, una pieza de $18,000 que simbolizaba una vida de amor y trabajo. Verlo en su cuello fue como verla profanar una tumba. Mis ahorros, el dinero que Ricardo supuestamente invertía para mí, ahora adornaban el cuello de la mujer que me despojaba. La pieza del rompecabezas que me faltaba encajó con una claridad dolorosa y brutal. Esa joya no era solo un objeto de lujo, era una prueba. Sentí el frío metal de la llave solitaria en mi mano y tomé una decisión. La mujer que había entrado a ese restaurante ya no existía. El dolor de la traición se estaba enfriando, transformándose en un propósito tan duro y brillante como los diamantes en el cuello de Nora. Dejaría que disfrutaran su pequeña victoria, que brindaran por su futuro construido sobre mi pasado. Yo, por mi parte, comenzaría a construir mi defensa en el único lugar donde nunca pensarían en buscarla, en el silencio de mi mente, en los registros de mis recuerdos y en los números que nunca mienten. La fiesta continuó a mi alrededor, pero yo ya no estaba allí. Estaba en el primer día de una guerra silenciosa que planeaba ganar. Ellos habían quitado las llaves de mi casa, pero yo estaba a punto de cerrarles todas las puertas. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que el respeto a nuestros mayores es innegociable, apóyame con un like para que este mensaje llegue más lejos. Mientras el auto se deslizaba por las calles nocturnas, llevándome de vuelta a una casa que ya no sentía mía, los recuerdos comenzaron a emerger, no como fantasmas, sino como testigos. La imagen del traje de Ricardo, tan pulcro y costoso, desató el primer hilo. Me transporté 30 años atrás, a mis 40, al estruendo ensordecedor de la fábrica textil, el hilo dorado. El olor a aceite de máquina y a algodón crudo impregnaba mi ropa y mi cabello. Un perfume que no se iba ni con el jabón más fuerte. Durante 15 largos años, ese fue mi universo. Pasillos grises, el ritmo hipnótico de los telares y el zumbido constante de la maquinaria que era la banda sonora de mi sacrificio. No era una carrera, era una sentencia autoimpuesta por el amor, una condena diaria para financiar un sueño que no era el mío. 3 veces por semana, mi jornada se duplicaba. Salía de casa antes del amanecer y no regresaba hasta que la luna estaba en su punto más alto, completando turnos de 16 horas que me dejaban los huesos molidos y el alma agotada. Mis manos, que habían sido ágiles para la costura y la caricia, se volvieron ásperas y se hincharon por el trabajo repetitivo. Todo para un único propósito: pagar la matrícula de la Universidad Privada de Arquitectura, una de las más prestigiosas del país. Cada semestre, la factura llegaba, y cada semestre, yo la pagaba sin falta. Fueron $95,000 en total, una fortuna que extraje de mi propio cuerpo, de mi tiempo, de mi vida, para que él pudiera construir la suya con los mejores materiales. Recuerdo innumerables madrugadas, sentada a la mesa de la cocina a las 2 de la mañana, la única luz de la casa proviniendo de la pequeña lámpara sobre mis libros de contabilidad. Afuera, el mundo dormía, pero yo seguía despierta, conciliando las cuentas de la fábrica,
aceptando trabajos extra para que a Ricardo no le faltara nada. El aroma del café recalentado se mezclaba con el olor a tinta de los balances. Mis ojos ardían por el cansancio, pero mi mente se mantenía afilada. Cada número, una promesa. Cada suma, un ladrillo más en el edificio de su futuro. Creía ciegamente que estaba invirtiendo en la gratitud, en un porvenir donde mi esfuerzo sería el cimiento respetado de nuestra familia. Qué ingenua puede ser una madre cuando confunde el sacrificio con un contrato. Ahora, en la oscuridad del auto, la ironía me golpeaba con la fuerza de un martillo. Las mismas manos que contaron febrilmente cada centavo para su educación, que firmaron cada cheque de su matrícula con orgullo, eran las manos de las que él, con una sonrisa helada, había arrancado las llaves de mi hogar. El costo de su éxito no solo se midió en los $95,000 de su carrera, sino en los 15 años de mi vida que le entregué sin condiciones. Y su pago fue una llave de servicio y un exilio dentro de mis propias paredes. Pero este recuerdo no trajo lágrimas, sino una fría certeza. Si había podido llevar la contabilidad de una fábrica entera, podría, sin duda, llevar la cuenta de su traición. Otro recuerdo se abrió paso, este de hace apenas 10 años. La memoria olía a tierra húmeda y a eucaliptos, el aroma del pequeño terreno de media hectárea que había heredado de mis padres en las afueras de la ciudad. No era una propiedad valiosa para el mercado, pero para mí era un santuario, el último vínculo tangible con mi infancia, con las manos de mi padre, enseñándome a sembrar. Era mi refugio, el lugar al que iba cuando el ruido del mundo era demasiado fuerte. Representaba un pasado de amor simple y honesto, un legado que planeaba conservar como el tesoro que era, un ancla a mis raíces más profundas, algo que el dinero no podía ni debía tocar. Pero Ricardo llegó un día con sus planos y sus promesas, sus ojos brillando con esa ambición que yo había confundido con pasión. Necesitaba un lugar para su primer estudio, un espacio propio para empezar a construir su nombre. Me habló del potencial, de cómo esa pequeña adición a la casa sería una inversión en el futuro de la familia. Sus palabras eran seductoras, lógicas, llenas de un amor filial que ahora entiendo era puramente transaccional. Me pidió que vendiera el terreno de mis padres. Dudé, sentí una punzada en el pecho, una deslealtad a mis muertos. Pero él insistió, y ante la promesa de su éxito, mi resistencia se desmoronó. Firmé la venta por $50,000, sabiendo que estaba vendiendo mis recuerdos a un precio de remate. Durante meses, el sonido de la construcción reemplazó el canto de los pájaros en mi jardín. El olor a cemento fresco y a madera cortada se apoderó de todo. Vi cómo 80 metros cuadrados de mi hogar se transformaban en su primer estudio de arquitectura, un espacio moderno de vidrio y acero, adosado a nuestra vieja casa de ladrillos. Observé a los obreros, pensé en mis padres y me repetí a mí misma que era lo correcto. Estaba sacrificando un pedazo de mi pasado por un pedazo de su futuro. Él lo llamaba una ampliación. Para mí, se sentía como una amputación, pero sonreía cada vez que él me mostraba los avances, orgulloso, sin notar nunca la sombra en mis ojos. Me convencí de que el eco de mis padres me perdonaría. Qué amarga se sentía esa inversión ahora. El estudio, financiado con la venta del último legado de mis padres, se había convertido en el centro de operaciones desde donde planeaban mi expulsión. Era la base desde la cual recibirían a los inversionistas para vender la casa entera, el nido que ya no me consideraban digna de habitar. Cada centímetro de esos 80 metros cuadrados estaba manchado con la tierra de mis ancestros y la tinta de una promesa rota. La arquitectura de mi hijo no solo se trataba de edificios, sino de demoler metódicamente mi vida, usando mis propios sacrificios como los explosivos. El patrón se volvía cada vez más claro. Cada recuerdo una nueva pieza en el mosaico de su crueldad. Los últimos recuerdos eran los más silenciosos y, quizás, los más dolorosos. Los 3 años finales de la vida de mi esposo, cuando la enfermedad lo había confinado a una cama en nuestro dormitorio. Mi mundo se redujo a los horarios de las medicinas, al cambio de las sábanas, al sonido de su respiración dificultosa en la quietud de la noche. Me convertí en su enfermera, su compañera, su ancla en un mar de dolor.
No había turnos dobles ni transacciones financieras, solo la devoción total y absoluta. Un sacrificio de amor que no esperaba nada a cambio. Fue un tiempo de profunda tristeza, pero también de una intimidad sagrada, un cierre digno para una vida compartida. Un tiempo en el que mi único hijo estuvo notablemente ausente. Mientras yo pasaba las noches en vela, sosteniendo la mano de mi esposo, Ricardo y Nora estaban en Europa. Recibía postales esporádicas desde Roma, París, Praga, con mensajes breves sobre viajes de negocios impostergables y reuniones con clientes internacionales. Las veía mientras le ajustaba las almohadas a mi marido, la ironía quemándome por dentro. Sus negocios no podían esperar, pero la despedida de su padre sí. Su ausencia no fue una casualidad, fue una elección. Eligieron la comodidad de la distancia sobre el deber del amor, delegando en mí toda la carga emocional y física, asumiendo que mi fuerza era inagotable y que mi lugar, como siempre, era estar allí, solucionando todo en silencio. Fue durante esos años de vulnerabilidad que la manipulación se volvió más evidente, aunque entonces no supe verla. En sus breves visitas entre viajes, Ricardo me hacía firmar documentos. «Son para el seguro, mamá», decía con prisa. O «solo unos papeles para los impuestos». Cuando intentaba leerlos, me quitaba las gafas con una falsa ternura. «Mamá, los números ya te confunden. Déjamelo a mí», murmuraba, su tono condescendiente disfrazado de preocupación. Y yo, agotada física y emocionalmente, confiaba. Firmaba donde su dedo índice me indicaba, creyendo que un hijo no podría engañar a su madre en el lecho de muerte de su padre. Le entregué mi confianza en el momento en que más necesitaba protegerla. Ahora, todas esas escenas inconexas se unían en una narrativa coherente y aterradora. Los turnos en la fábrica, la venta del terreno, el cuidado solitario de mi esposo y esos papeles firmados a ciegas. No eran actos de amor correspondido, eran transacciones en un largo y calculado despojo. El dolor profundo que sentía comenzó a transformarse. Ya no era la tristeza de una madre herida, sino la fría y metódica indignación de una contadora que acaba de descubrir un fraude masivo en sus propios libros. Mi vida había sido auditada por ladrones, pero ellos habían cometido un error fatal. Me habían dejado viva, con la memoria intacta y con todas las cifras de su deuda grabadas en mi mente. La etapa del duelo había terminado. La de la cobranza estaba a punto de empezar. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la pequeña ventana del cuarto de servicio, dibujando un rectángulo, pálido sobre el suelo de baldosas frías. Era una luz diferente a la que entraba por los ventanales de mi dormitorio. Una luz de sótano, de espacio olvidado. Anoche, en el restaurante, me habían humillado, pero hoy, en la soledad de mi nuevo confinamiento, esa humillación se había decantado en una calma glacial. El tiempo del llanto había pasado. Ahora era el tiempo de la estrategia. Mi mente, entrenada durante más de 40 años para encontrar orden en el caos de los números, se puso a trabajar. No podía permitirme ser una víctima. Debía convertirme en la auditora de mi propia vida. El primer paso era lógico y necesario: encontrar cada documento que había firmado, cada papel que probara el alcance de su plan. Mi corazón latía con una fuerza sorda mientras me dirigía a mi antiguo dormitorio. Ricardo y Nora no estaban, probablemente celebrando su victoria con un desayuno caro. Me deslicé dentro del que fue mi cuarto, ahora extrañamente impersonal, y abrí la puerta del armario. Detrás de una pila de mantas viejas, mis dedos encontraron el borde metálico de la pequeña caja de seguridad que mi esposo y yo instalamos hace décadas. Recé para que la arrogancia de Ricardo le hubiera hecho pasar por alto su existencia. La clave era la fecha de nuestro aniversario. Con un suave clic, la puerta se abrió. Dentro, junto al reloj de oro de mi esposo y mis certificados de matrimonio, había una carpeta de cuero que contenía los documentos importantes de nuestra vida. La tomé y regresé a mi celda. Sentada en el borde de la cama estrecha, abrí la carpeta. Contenía títulos de propiedad, pólizas de seguro de vida caducas y, al fondo, un fajo de papeles gruesos, unidos por un sello notarial. Lo reconocí de inmediato. Era el documento que Ricardo me había hecho firmar hacía 2 años,
justo después de mi cirugía de cadera, cuando todavía estaba aturdida por la anestesia y el dolor. «Es para poder gestionar tus citas médicas y pagar las facturas del hospital, mamá», me había dicho con su habitual tono de suficiencia. Lo llamaba un poder para gestiones menores, pero el título en la primera página decía algo muy diferente, en letras mayúsculas y solemnes: poder general amplio, irrestricto y de dominio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Extendí las páginas sobre la colcha delgada. Eran un mar de jerga legal diseñada para confundir y abrumar. Pero yo estaba acostumbrada a leer la letra pequeña. Mis ojos buscaron las cláusulas clave y las encontraron. Una en particular, la cláusula 7ª, me dejó sin aliento. Le otorgaba a Ricardo el poder no solo de administrar, sino de vender, hipotecar o transferir a su nombre cualquier bien mueble o inmueble que yo poseyera, sin necesidad de mi consentimiento posterior. Le daba control total sobre mis cuentas bancarias, mis inversiones y mi pensión. El documento que yo creía era un escudo para protegerme durante mi convalecencia era, en realidad, la escritura de mi propia esclavitud financiera. Era el arma del crimen, y yo misma la había firmado. La primera oleada de vergüenza fue abrumadora. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan confiada? Pero la ira la desplazó rápidamente. No era ceguera, era amor. Había confiado en el hijo al que le había dado todo. Usando la vieja impresora multifuncional que guardaba en una caja, escaneé cada página del poder notarial, creando una copia digital y una física. Guardé el original de nuevo en su escondite y tomé la copia. Necesitaba otros ojos, unos que no estuvieran velados por el afecto de una madre. Y solo había una persona en quien podía pensar. Mi vecina de al lado, Sofía, una abogada jubilada con una mente tan afilada como su amor por las azaleas. Crucé el jardín que nos separaba, con la prueba de mi despojo en las manos. Sofía me recibió con su habitual calidez, pero su sonrisa se desvaneció tan pronto como vio la expresión en mi rostro. Nos sentamos en su cocina, el aroma a café recién hecho llenando el aire, y le entregué los papeles sin decir una palabra. Sus ojos, acostumbrados a décadas de escrutinio legal, recorrieron las cláusulas con una velocidad impresionante. Su rostro se endureció. Cuando levantó la vista, su mirada ya no era la de una vecina, sino la de una abogada lista para la batalla. «Elena», dijo, su voz suave pero cargada de indignación, «esto es una expropiación en toda regla». Entonces, validó el pensamiento que se había formado en mi mente. No era un poder para cuidarte, era un poder para despojarte. Su confirmación fue el permiso que necesitaba para empezar a luchar. Siguiendo el consejo urgente de Sofía, al día siguiente me reuní con el doctor Cuevas, un abogado que ella me recomendó. Su oficina no era lujosa, pero emanaba una sensación de competencia y seriedad. Era un hombre de unos 50 años, de mirada directa y pocas palabras. Le expuse los hechos con la misma precisión con la que presentaría un balance anual, sin lágrimas ni melodrama, solo fechas, cifras y el poder notarial sobre su escritorio de caoba. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, su rostro impasible. Cuando terminé, tomó el documento y lo leyó en silencio. «El primer paso», dijo finalmente, su voz grave y tranquilizadora, «es solicitar un estado de cuenta completo de los últimos 2 años. Necesitamos saber la magnitud exacta del daño». Los siguientes 3 días fueron una eternidad. Mientras el doctor Cuevas presentaba la solicitud formal en el banco, amparado en mi nueva y limitada autorización, yo me dediqué a organizar mi vida en el pequeño cuarto. Revisé cajas viejas llenas de recibos, facturas de las reformas de la casa, comprobantes de pago de la Universidad de Ricardo. Cada papel era una pieza de mi historia, un testamento de mis contribuciones. Estaba construyendo un archivo, un arsenal de recuerdos cuantificables. Era un trabajo metódico que me mantenía anclada, transformando mi ansiedad en acción. La espera era una tormenta silenciosa, pero en lugar de dejar que me destruyera, estaba usando su energía para afilar mis armas. Sabía que lo que el banco revelara sería feo, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era mi única munición. Finalmente el doctor Cuevas me llamó. «Tengo los extractos, Elena. Venga a mi oficina». Cuando llegué,
Sobre su escritorio había un sobre manila tan grueso que parecía a punto de reventar. Lo abrió y deslizó una pila de papeles de casi 5 centímetros de altura hacia mí. Eran los extractos bancarios de los últimos 24 meses. Él ya los había revisado. Decenas de transacciones estaban marcadas con un resaltador amarillo fluorescente, creando un mapa de la avaricia de mi hijo. Ver esos números, mi dinero, el fruto de toda una vida de trabajo, desviado de esa manera, fue un golpe físico. La traición ya no era una sospecha. Era una lista detallada de cargos, una contabilidad precisa del desfalco. La primera línea resaltada me robó el aliento. Una transferencia de $18,000 a Joyería Bulgari, realizada hacía exactamente 2 meses. El collar de Nora. Debajo, otra transacción, mucho más grande. $60,000 como pago inicial para un automóvil BMW, un modelo deportivo del año, registrado a nombre de la empresa de arquitectura de Ricardo. El auto que a veces veía estacionado en mi propia cochera, ocupando el lugar donde mi esposo solía aparcar su viejo sedán. Estaba usando mis ahorros para financiar un estilo de vida que yo nunca podría permitirme. Una fachada de éxito construida con los ladrillos de mi seguridad financiera. Cada línea amarilla era una burla a mi sacrificio. El patrón continuaba, página tras página. $35,000 gastados en una serie de transacciones en Europa. Vuelos en primera clase, hoteles de 5 estrellas en París y Roma, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Las fechas de esos gastos coincidían, casi día por día, con los últimos y más difíciles meses de la vida de mi esposo. Mientras yo le sostenía la mano en su lecho de muerte, ellos brindaban con champán pagado con mi dinero. Las postales que me enviaban no eran un recuerdo, eran una coartada. Cada compra de lujo, cada viaje extravagante, era una palada de tierra sobre la tumba de su decencia. La magnitud de su engaño era mucho peor de lo que jamás había imaginado. El doctor Cuevas me dejó procesar la información en silencio. Luego, con una calma profesional, resumió la situación. Elena, esto es un caso claro de abuso de confianza y desfalco. El poder notarial fue la puerta, pero estas transacciones son el robo. Entonces, pronunció la frase que se convirtió en mi mantra, la síntesis perfecta de su crimen y mi dolor. Mis ahorros de 40 años financiaron sus mentiras de 2. De repente, el camino a seguir se iluminó con una claridad cegadora. No se trataba solo de recuperar mi casa, se trataba de recuperar cada centavo que me habían robado. El primer paso sería revocar ese poder infernal, y el segundo, congelar cada cuenta que hubieran tocado. El juego había cambiado. Una semana después, un nuevo miedo comenzó a crecer en mí. Teníamos las pruebas del desfalco, pero la casa seguía siendo el premio mayor. ¿Y si la vendían antes de que pudiéramos actuar legalmente? Esa ansiedad me carcomía por las noches. Durante una de las visitas de mi nieto, Mateo, no pude ocultar mi tristeza. Él, con la intuición de sus 16 años, notó mi abatimiento y las cajas apiladas en mi pequeño cuarto. No le conté los detalles sórdidos, pero le hablé de mi amor por la casa, por el jardín, por los recuerdos que contenía. Vi en sus ojos una mezcla de confusión y culpa. Sabía que algo andaba mal, y amaba a su abuela lo suficiente como para que le importara. Esa misma noche, la curiosidad y la preocupación llevaron a Mateo a actuar como mi espía involuntario. Mientras buscaba en la computadora familiar un archivo para un proyecto escolar, decidió hurgar un poco más. Navegó por los documentos recientes de su padre, por las carpetas compartidas y, finalmente, por el historial del navegador de Internet. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de sus padres, pero un instinto le decía que las respuestas a mi tristeza estaban escondidas en ese laberinto digital. Su lealtad hacia mí, en ese momento, fue más fuerte que su obediencia hacia ellos, y no tardó en encontrar lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Allí estaba, en el historial de búsqueda de la semana anterior, un enlace a Inmuebles de Lujo S.A., el portal inmobiliario más exclusivo de la ciudad. Su dedo hizo clic. La página tardó un segundo en cargar, un segundo en el que el destino de mi hogar pendió de un hilo. Y entonces apareció una galería de fotos profesionales de mi casa, mi sala de estar,
con la luz de la tarde entrando por la ventana. Mi jardín de rosas, perfectamente podado. Incluso mi antiguo dormitorio, ahora redecorado y sin rastro de mi existencia. Era mi vida, empaquetada y puesta a la venta como una mercancía cualquiera. Una herida abierta en la pantalla de una computadora. Mateo sintió un nudo en el estómago al leer los detalles del anuncio. El título pregonaba: oportunidad única, residencia de arquitecto, 240 metros, precio reducido para venta rápida. Y el precio, $420,000, negociables. $30,000 por debajo de su valor de mercado real de $450,000. Tenían prisa por deshacerse de ella, de mí. No era una venta, era una liquidación. Con el corazón encogido por la traición de su propio padre, Mateo tomó una captura de pantalla de todo el anuncio, abrió su correo electrónico y me lo envió a mi dirección personal, esa que usaba para mis talleres de jardinería, con una sola línea de texto. Abuela, yo no sabía nada de esto. Lo siento. Recibí el correo en la soledad de mi cuarto, la notificación iluminando la pantalla de mi viejo teléfono. Abrí el archivo de imagen. Ver mi hogar, el santuario que había protegido durante casi medio siglo, reducido a un producto con un precio de rebaja, fue la profanación definitiva. Cada foto era una puñalada. Habían borrado mi presencia. Habían vaciado mi historia para hacerla más apetecible a los extraños. Fue entonces cuando la frase se formó en mi mente, con una claridad amarga y furiosa. Le pusieron precio a mi vida y además pedían rebaja. Esta no era solo una prueba de su intención de vender, era la prueba de su desprecio absoluto. Envié el correo al doctor Cuevas. Ahora teníamos la evidencia de su plan maestro. Con el anuncio de venta en 1911. Nuestro poder. El doctor Cuevas me aseguró que teníamos un caso casi blindado. Podíamos solicitar una medida cautelar para detener la venta de inmediato. Pero Elena, añadió con cautela, si pudiéramos conseguir una confesión por pequeña que sea, su posición en la corte sería inexpugnable. La idea de confrontar a Ricardo directamente me aterraba. Interpretar un papel, mentirle a la cara a mi propio hijo, iba en contra de mi naturaleza. Pero entendí la necesidad estratégica. Una grabación de su propia voz admitiendo sus intenciones eliminaría cualquier duda, cualquier intento de victimizarse ante un juez. Tenía que hacerlo. Era la última pieza del rompecabezas que necesitaba para asegurar mi victoria. Pasé la tarde entera preparándome. Ensayé mis líneas como una actriz antes de salir a escena. Tenía que sonar vulnerable, confundida, la mujer mayor y desorientada que ellos creían que era. El doctor Cuevas me había instruido sobre cómo usar la aplicación de grabadora de voz de mi teléfono, un aparato que hasta ahora solo usaba para llamar a mis amigas. Mis manos temblaban al hacer las pruebas, pero mi voz se mantenía firme. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi vestido. El pequeño micrófono, apenas visible. Era un acto de engaño, sí, pero era un engaño necesario para combatir el de ellos. Estaba usando sus propias armas, su percepción de mi debilidad, en su contra. Lo encontré en su estudio, absorto frente a la pantalla de su enorme computadora, diseñando algún edificio de vidrio y arrogancia. Me acerqué con pasos lentos, fingiendo una fragilidad que ya no sentía. Le pregunté con voz temblorosa por mi pensión, los $1,500 mensuales que ya no llegaban a la cuenta de ahorros que me habían permitido conservar. Le dije que no entendía qué pasaba, que quizás el banco había cometido un error. Jugué mi papel a la perfección, encarnando a la madre desvalida que él había creado en su mente para justificar sus acciones. Era el cebo, y yo rezaba para que su soberbia lo hiciera morderlo. Él ni siquiera se giró para mirarme. Su irritación era palpable en el tenso silencio que siguió a mi pregunta. Respondió con un suspiro de fastidio, sus dedos sin dejar de moverse sobre el teclado. Sus palabras, claras y cortantes, fueron directamente al micrófono oculto en mi bolsillo. Una confesión voluntaria dictada por su propio desdén. «Mamá, ese dinero es una inversión. Mi firma necesita liquidez. Cuando venda la casa, te devolveré todo. Lo juro». La palabra «juro» salió de sus labios con una facilidad pasmosa, la mentira definitiva de un hombre que ya no conocía el significado del honor.
Me di la vuelta y me marché, sin decir una palabra más. La trampa se había cerrado. De vuelta en la seguridad de mi cuarto, me puse unos audífonos y escuché la grabación. La calidad era perfecta. Su voz, tan familiar y a la vez tan extraña, llenó mis oídos con su desprecio y su admisión de culpa. Había confesado que estaba usando mi pensión, mi dinero, para financiar su empresa, y había vinculado explícitamente la devolución de ese dinero a la venta de mi casa, una venta que negaba estar planeando. Era la pieza que faltaba, el clavo final en el ataúd de sus mentiras. Guardé el archivo de audio y se lo envié al doctor Cuevas con el asunto. Prueba definitiva. La segunda fase de mi plan, la del contraataque, estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana marqué el inicio de mi contraofensiva. A las 9 en punto, entré en el despacho del doctor Cuevas, no como la mujer despojada del viernes, sino como la estratega de mi propia restitución. No llevaba conmigo lágrimas ni lamentos, sino una carpeta de cuero perfectamente organizada. Sobre su escritorio de caoba pulida, coloqué las pruebas en el orden en que las había descubierto. La copia del poder notarial, los extractos bancarios con las transacciones de lujo resaltadas en amarillo, la captura de pantalla del anuncio de venta y, finalmente, mi teléfono con el archivo de audio listo para ser reproducido. Era el sumario de un caso irrefutable, la contabilidad precisa de una traición familiar que ahora se convertiría en un expediente judicial. El doctor Cuevas escuchó la grabación de la voz de Ricardo, su rostro profesional manteniéndose impasible, pero vi un destello de sombría satisfacción en sus ojos. «Es una confesión en toda regla, Elena», afirmó, apagando el teléfono. «Admite el uso indebido de sus fondos y lo vincula a la venta de la propiedad. Con esto pasamos de la defensa al ataque». Nuestra conversación cambió de tono. Ya no se trataba de evaluar el daño, sino de planificar la reparación. Trazamos un mapa de batalla. El objetivo no era solo la recuperación, sino la rendición de cuentas. Cada paso sería deliberado, silencioso y ejecutado con una precisión quirúrgica, diseñado para desmantelar su poder, pieza por pieza. El primer movimiento, acordamos, sería el más crítico: la revocación inmediata del poder notarial. El doctor Cuevas lo describió como cortar las líneas de Suez, suministro del enemigo. Sin ese documento, Ricardo perdería todo acceso legal a mis finanzas y propiedades. Era el equivalente a cambiar todas las cerraduras de mi vida. Me explicó que redactaría el documento de revocación esa misma tarde y que lo tendríamos listo para firmar ante notario al día siguiente. No había tiempo que perder. Cada hora que ese poder siguiera activo era una hora en la que mi patrimonio seguía en riesgo. La estrategia era clara. Primero, asegurar las fronteras de mi independencia financiera. Salí de su oficina sintiendo cómo un peso se desprendía de mis hombros. Por primera vez desde aquella humillante cena, no me sentía a la deriva en un mar de injusticia, sino al timón de mi propio barco, navegando con un rumbo fijo hacia la recuperación de mi dignidad. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba contenido por un propósito férreo, una determinación fría y calculadora. El primer movimiento en el tablero de ajedrez estaba a punto de realizarse. Sería un movimiento silencioso, ejecutado en la solemnidad de una notaría, un golpe que ellos no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Su poder, construido sobre un papel, sería deshecho por otro. El martes transcurrió en una calma tensa. Me dediqué a mis rutinas con una normalidad estudiada, podando las pocas macetas que tenía en el patio del cuarto de servicio, respondiendo con monosílabos amables cuando me cruzaba con Nora en el pasillo. Ella me miraba con una mezcla de lástima y fastidio, viéndome como un mueble viejo que aún no habían decidido dónde tirar. No tenía idea de que, mientras ella planeaba la decoración de su futuro hogar, yo estaba demoliendo legalmente los cimientos de su presente. Esta quietud era mi mejor arma, un camuflaje perfecto para la guerra que se libraba en despachos y notarías. El silencio, como bien sabe un contador, a menudo precede al ajuste de cuentas más importante. A las 3 de la tarde, recibí la llamada del doctor Cuevas. «Estamos listos, Elena». Acudí a la notaría del centro, un lugar antiguo que olía a papel sellado
y a decisiones irrevocables. El notario, un hombre mayor de gafas gruesas, me explicó el procedimiento con una gravedad profesional. Frente a él, firmé el documento de revocación. Mi mano, que había temblado al firmar el poder que me despojaba, ahora se movía con una firmeza inquebrantable. Cada trazo de mi nombre era una declaración de independencia, un acto de anulación, no solo de una firma, sino de años de manipulación y menosprecio. Sentí como si estuviera firmando mi propia declaración de emancipación. El notario estampó su sello oficial sobre mi firma, el sonido resonando en la silenciosa oficina. Explicó que, si bien el poder quedaba revocado desde ese mismo instante, el efecto legal frente a terceros, como los bancos o posibles compradores, no sería completo hasta que Ricardo fuera notificado fehacientemente. El doctor Cuevas asintió. «Eso es parte del plan», dijo, mirándome con complicidad. «La notificación será entregada el viernes a última hora. Les daremos todo el fin de semana para que piensen en lo que han hecho y en lo que está por venir». La sincronización era tan importante como la acción misma. Se trataba de un golpe legal y psicológico. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. No era el fin de la guerra, pero habíamos ganado una batalla decisiva sin que el enemigo siquiera supiera que estaba luchando. Había recuperado el terreno legal. Había reafirmado mi autoridad sobre mi propia vida. Al salir de la notaría, el aire de la ciudad me pareció más ligero, más fácil de respirar. Ellos aún tenían las llaves de mi casa, pero yo, en ese momento, sostenía la llave que abriría las puertas de su caída. Las ruedas de la justicia, a menudo lentas y pesadas, habían comenzado a girar a mi favor, impulsadas por la tinta de mi firma y el peso de la ley. El miércoles lo dediqué a una tarea personal y meticulosa, con la excusa de organizar viejos recuerdos para no estorbar. Me encerré en el pequeño desván de la casa. El aire estaba cargado de polvo y nostalgia, pero yo no estaba allí para recordar, sino para armar mi arsenal. Abrí baúles y cajas de cartón que no habían sido tocadas en años, buscando no fotografías, sino pruebas. Mi misión era convertir cada sacrificio de mi pasado en una evidencia tangible e irrefutable para el futuro. Ricardo me había acusado de estar confundida con los números. Yo le demostraría que los números tienen una memoria perfecta y una lealtad inquebrantable con la verdad. Bajo una pila de manteles viejos, encontré la carpeta que buscaba. Contenía los recibos y las facturas de la ampliación del estudio de arquitectura de 80 metros cuadrados, todos pagados desde la cuenta donde deposité los $50,000 de la venta del terreno de mis padres. En otra caja, hallé mis declaraciones de impuestos de los últimos 20 años, donde la casa figuraba como un bien de mi exclusiva propiedad, heredado de mi esposo. Incluso encontré las cartas de la Universidad de Ricardo, agradeciéndome personalmente por los pagos puntuales de su matrícula. Cada papel era un testigo silencioso de mi contribución, una pieza de la historia que ellos habían intentado borrar. Fotografié cada documento con mi teléfono, creando un archivo digital que envié de inmediato al doctor Cuevas. El proceso fue emocionalmente agotador. Cada recibo era un eco de una renuncia, cada factura una prueba de mi amor, incondicional convertido en arma contra mí. Pero con cada fotografía sentía que mi poder crecía. No estaba simplemente recopilando papeles, estaba reconstruyendo la arquitectura financiera de mi vida, creando un balance general que expondría su fraude. Estaba transformando mi dolor en un dossier, un informe de auditoría que ningún juez podría ignorar. Mi historia ya no era solo un relato de agravios, era un caso documentado. Al final del día tenía una carpeta digital y física con más de 50 documentos que probaban, más allá de toda duda, mi propiedad y mi inversión total en el patrimonio familiar. La mujer a la que Ricardo llamaba confundida había compilado un caso más sólido que los cimientos de cualquiera de sus edificios. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Él había construido su carrera sobre mis números, y sería precisamente con esos números que yo desmantelaría su mundo de mentiras. La balanza, que había estado tan peligrosamente inclinada en su favor, comenzaba lentamente a nivelarse, y yo sentía el peso de la justicia acumulándose en mi lado. El jueves por la mañana, la ofensiva se trasladó a un nuevo escenario.
El Palacio de Justicia. El doctor Cuevas, armado con nuestro creciente arsenal de pruebas, se presentó en el juzgado civil. Me lo imaginaba caminando por los imponentes pasillos de mármol, un lugar donde el destino de las familias a menudo se decidía con el golpe de un mazo. Él era mi campeón, llevando mi causa a un terreno donde la arrogancia y la manipulación de mi hijo tendrían que enfrentarse a la fría lógica de la ley. Ese día, mi lucha silenciosa se convertía oficialmente en una acción legal, registrada y sellada por el sistema judicial. Presentó una solicitud de medida cautelar, un recurso de urgencia para congelar de inmediato cualquier transacción de venta o hipoteca sobre mi propiedad. El escrito, me explicó más tarde, era demoledor. Adjuntó la copia del poder notarial, los extractos bancarios que probaban el desfalco de más de $100.000 y la captura de pantalla del anuncio de venta que demostraba la intención inminente de liquidar el activo. Argumentó que existía un peligro en la demora, que cualquier retraso podría resultar en un daño irreparable. Estaba pidiendo a la ley que construyera un muro de protección alrededor de mi hogar. La estrategia era bloquear su movimiento más peligroso. Podían vivir en la casa, podían mostrarla a inversores, podían incluso soñar con el dinero, pero, a partir de la aprobación del juez, no podrían venderla. El doctor Cuevas me llamó por teléfono para informarme que, dada la contundencia de las pruebas, era muy probable que un juez firmara la orden en menos de 24 horas, quizás incluso esa misma tarde. El sistema legal, que a menudo parece tan distante e inaccesible, se había convertido en mi aliado más poderoso. Estábamos usando las propias reglas de la sociedad para acorralarlos. Sentí una inmensa ola de alivio. La amenaza más grande, la de encontrarme literalmente en la calle, estaba siendo neutralizada. Mi casa, el corazón de mi vida, estaba a punto de ser puesta bajo un escudo judicial. Ricardo y Nora aún no lo sabían, pero su plan maestro acababa de chocar contra un muro de concreto legal. Su arma más poderosa, la venta de la propiedad, había sido inutilizada. Ahora que su principal vía de escape estaba bloqueada, era el momento perfecto para hacerles saber que estaban atrapados, que el juego había cambiado y que yo, la mujer a la que habían subestimado, ahora dictaba las reglas. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, el plan entró en su fase final. Desde la pequeña ventana de mi cuarto, vi cómo una motocicleta oficial del juzgado se detenía frente a la casa. Un mensajero con un uniforme gris se bajó y caminó con paso decidido hacia la puerta principal. Llevaba en su mano un sobre grande, de color manila, con el sello del Poder Judicial. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no de miedo, sino de una anticipación casi eléctrica. El primer disparo de advertencia estaba a punto de ser escuchado. La guerra silenciosa finalmente iba a hacer ruido. Fue Nora quien abrió la puerta, su expresión inicial de fastidio por la interrupción transformándose en una de desconcierto al ver el sobre oficial. Firmó el acuse de recibo con un gesto rápido y llamó a Ricardo. Los vi a través del ventanal del salón, de pie, juntos, mientras él abría el sobre con brusquedad. No podía oír sus palabras, pero no necesitaba hacerlo. Vi cómo la postura de Ricardo cambiaba, cómo su arrogancia se desvanecía, reemplazada primero por la perplejidad, luego por la incredulidad y, finalmente, por una rabia contenida que se reflejaba en el endurecimiento de su mandíbula. El documento había impactado su objetivo. La notificación, tal como la había diseñado el doctor Cuevas, era una obra maestra de la guerra psicológica. No revelaba el alcance de nuestras pruebas ni la revocación del poder. Simplemente los citaba a una audiencia de conciliación de carácter urgente para el lunes siguiente a las 10 de la mañana, por asuntos patrimoniales, iniciados por mí. Era deliberadamente vaga, una invitación a un duelo sin especificar las armas del oponente. Los dejaba con 2 días y 3 noches para especular, para temer, para que su imaginación y su conciencia culpable hicieran el resto del trabajo. La incertidumbre sería su tortura. Mientras los observaba gesticular y caminar en círculos por el salón, sentí una
calma profunda y una fría satisfacción. El silencio de mi plan metódico finalmente había provocado una explosión en su mundo de confianza ciega. El fin de semana sería una pesadilla para ellos, una carrera frenética por contactar a su abogado, por tratar de adivinar qué sabía yo y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Para mí, en cambio, sería un fin de semana de preparación serena. Había sembrado la duda y el miedo. El lunes, en la sala de un juzgado, presentaría la cosecha. La contabilidad final estaba a punto de ser presentada. El sábado por la mañana, la atmósfera en la casa era irrespirable, cargada con la electricidad de una tormenta contenida. Podía escuchar los murmullos furiosos de Ricardo y Nora desde su dormitorio. Un siseo de pánico y acusaciones mutuas. La citación judicial había demolido su fachada de control, dejándolos expuestos a la cruda realidad de que sus acciones tendrían consecuencias. Yo los observaba desde la distancia, preparando un té en la pequeña cocina del anexo, sintiendo cómo el eje del poder en la casa se inclinaba, por primera vez en mucho tiempo, a mi favor. Ya no era yo la que sentía miedo. El miedo había cruzado el pasillo y se había instalado en su habitación, pero sabía que un animal acorralado es más peligroso, y su desesperación era un arma que seguramente intentarían usar contra mí. Justo antes del mediodía, el timbre de la puerta principal sonó, un sonido nítido y demandante que cortó la tensión. Vi a Ricardo alisar su camisa y componer su rostro en una máscara de normalidad antes de abrir. En el umbral había una mujer elegantemente vestida, con un portafolios de cuero y una sonrisa profesional. Detrás de ella, una pareja de aspecto adinerado esperaba con impaciencia. Era la agente inmobiliaria, llegando para una visita programada. Por un momento vi la duda en los ojos de Ricardo. Cancelar la visita sería admitir la derrota, confirmar que la citación tenía poder sobre él. En un acto de pura arrogancia, decidió seguir. Adelante. Quizás para demostrarme que todavía estaba al mando, que mi ofensiva legal era un simple inconveniente. Nora se unió a ellos, transformando su ansiedad en un encanto forzado. Comenzó a guiar a la pareja por la casa, su voz resonando con adjetivos como espectacular y lleno de luz. Hablaban del potencial de inversión, de la fluidez de los espacios, vendiendo un sueño que habían construido sobre mis pesadillas. Yo elegí ese preciso momento para salir a mi jardín. No me escondí. Al contrario, me hice visible, arrodillándome con mi pequeño rastrillo para cuidar de mis rosales, una figura serena e inamovible en medio de su farsa. Mi presencia era una pregunta silenciosa que flotaba en el aire, una pieza del rompecabezas que no encajaba en su pulcra narrativa de venta. Tenían que explicarme, y yo sabía que no podrían. La agente, sintiendo la incomodidad de los compradores, intentó manejar la situación con la diplomacia de su oficio. Se acercó a mí con una sonrisa ensayada, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped. «Buenos días», dijo, su voz un poco más alta de lo necesario. «Los propietarios, el señor y la señora, me comentaron que usted se trasladaría pronto a un anexo más cómodo y de fácil mantenimiento». Usó la palabra propietarios como un hecho consumado, una forma de relegarme a un segundo plano, de definirme como un obstáculo temporal y ya resuelto. Ricardo observaba desde la terraza, con los brazos cruzados, esperando mi sumisión, mi silenciosa aceptación de mi nuevo rol. Levanté la vista de mis rosas, limpiándome una mancha de tierra del guante de jardinería. La miré directamente a los ojos, dejando que un pequeño y sereno silencio se instalara entre nosotras. No había ira en mi voz, solo la calma de una verdad irrefutable. «¿Los propietarios?», repetí, permitiendo que una leve sonrisa irónica se dibujara en mis labios. «Qué curioso, porque la única y absoluta dueña de esta casa, según la escritura registrada que obra en mi poder y la medida cautelar emitida por un juez el día de ayer, soy yo». Pronuncié cada palabra con una claridad cristalina. Mi voz no era fuerte, pero se proyectó por todo el jardín, llegando nítidamente a los oídos de Ricardo y de la pareja de compradores. El efecto fue instantáneo. La sonrisa de la agente inmobiliaria se congeló y luego se derrumbó. Los compradores intercambiaron una mirada de alarma, sus rostros pasando de la curiosidad a la consternación en un segundo.
De repente, no estaban evaluando una casa, sino el epicentro de una amarga disputa familiar y legal. La palabra juez había envenenado el aire. Ricardo, en la terraza, se quedó pálido, su máscara de control hecha añicos. La humillación pública que me había infligido en el restaurante ahora se le devolvía en su propio terreno, frente a las personas a las que intentaba impresionar, saboteando la transacción que con tanta urgencia necesitaba. El castillo de naipes de su credibilidad se vino abajo. La pareja de compradores no tardó ni un minuto en retirarse. Con excusas apresuradas sobre otra cita impostergable, prácticamente huyeron de la propiedad, dejando a la gente sola con su mortificación. Ella, sintiéndose engañada y habiendo puesto en juego su reputación, se enfrentó a Ricardo en un intercambio de palabras bajo y furioso. Lo vi gesticular, intentar dar explicaciones que ella claramente no aceptó. Finalmente, ella también se marchó, cerrando la puerta de su auto de lujo con un portazo que resonó en toda la calle. La visita no solo había fracasado, se había convertido en una debacle pública, un testimonio visible del fraude que estaban intentando cometer. Permanecí en mi jardín, podando una rosa muerta. Había ganado esta escaramuza, había reafirmado mi propiedad, no con gritos, sino con la simple y elegante fuerza de la verdad. La dinámica de poder se había alterado de forma irreversible. Ya no era la anciana confundida en un rincón, era la dueña de la casa, protegida por la ley. Sin embargo, sabía que esta victoria intermedia no era el final, solo había servido para avivar el fuego de la desesperación de Ricardo. Ahora iría a la audiencia del lunes, no solo para defenderse, sino para destruirme. La tensión, que ya era alta, acababa de alcanzar un punto de ebullición. El gran enfrentamiento sería, ahora, inevitable. El lunes por la mañana, el aire en la sala del juzgado civil era pesado y solemne. No era una gran corte, sino una sala de audiencias pequeña, revestida en madera oscura que parecía haber absorbido décadas de secretos y disputas. El sello dorado del Estado en la pared, detrás del estrado del juez, brillaba con una autoridad silenciosa. Yo estaba sentada junto al doctor Cuevas, mi espalda recta, mis manos tranquilamente entrelazadas sobre mi regazo. No sentía nervios, sino una extraña serenidad. Había pasado el fin de semana repasando los hechos, no para memorizarlos, sino para despojarlos de toda emoción. Hoy solo hablarían los números y las pruebas, y ellos no conocen el miedo. Nuestra pequeña platea era íntima pero poderosa. Mi vecina Sofía se sentó en la primera fila, su presencia una fuente de fuerza silenciosa. El doctor Cuevas incluso había pedido la comparecencia del notario que certificó la revocación, un hombre cuya mera existencia en la sala añadía una capa de legitimidad inexpugnable a nuestros actos. Entonces entraron Ricardo y Nora, seguidos por un abogado de aspecto caro y sonrisa resbaladiza. Se movían con un aire de víctimas agraviadas, una actuación para el juez que contrastaba grotescamente con el pánico que yo sabía que los consumía. Se sentaron en la mesa opuesta, evitando mi mirada, preparándose para la batalla de sus vidas. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante que no admitía engaños, entró en la sala y tomó asiento. Con un golpe seco de su mazo, dio inicio a la sesión. «Estamos aquí», comenzó, su voz clara y autoritaria, «para atender una petición de medidas cautelares y de rendición de anciela cuentas presentada por la señora Elena Rivera en contra de su hijo, el señor Ricardo Rivera, y su cónyuge, la señora Nora de Rivera, en relación con la administración de su patrimonio». Su tono era neutral, pero sus ojos escrutaban cada rostro en la sala, advirtiendo que no toleraría ni un ápice de falsedad. El escenario estaba listo. Como habíamos anticipado, el abogado de Ricardo tomó la palabra primero. Su estrategia era la que habían ensayado todo el fin de semana: la victimización. Pintó un retrato conmovedor de un hijo devoto, abrumado por la responsabilidad de cuidar a su madre anciana y mentalmente frágil. Afirmó que cada decisión financiera se había tomado por su propio bien, para protegerla de su confusión y vulnerabilidad. Incluso insinuó que yo estaba siendo manipulada por personas con intereses ocultos
Una clara alusión al doctor Cuevas. Era una narrativa construida sobre la arena movediza de la mentira y estaba a punto de ser barrida por la marea de la verdad. Cuando terminó, el doctor Cuevas se puso de pie. No se enzarzó en un debate sobre mi estado mental, ni refutó sus calumnias. Su movimiento fue mucho más elegante y devastador. Con una calma absoluta, se dirigió a la jueza. «Señoría, con el debido respeto a la conmovedora ficción que acabamos de escuchar, y antes de proceder, quisiera presentar formalmente este documento a la corte». Caminó hacia el estrado y entregó al secretario una carpeta. Era la escritura de revocación del poder notarial, debidamente sellada y fechada el viernes anterior. El primer pilar de su defensa estaba a punto de caer. La jueza leyó el documento en silencio, sus cejas arqueándose ligeramente. El abogado de Ricardo se levantó de un salto. «Protesto, señoría. Ese documento es irrelevante y fue firmado bajo coacción». La jueza lo fulminó con la mirada, silenciándolo al instante. «La objeción es denegada, letrado, y le advierto que no vuelvan a interrumpirme», sentenció con voz gélida. Luego, mirándome, continuó. «Este documento es sumamente relevante. Establece que la señora Rivera, en pleno uso de sus facultades mentales, ha revocado legalmente todo poder a su hijo. A partir de este momento, ella tiene el control único e indiscutible de sus asuntos». La cara de Ricardo perdió todo color. Este primer golpe fue puramente táctico, una jugada de apertura diseñada para desarmarlos. No era la prueba más escandalosa, pero minaba por completo su argumento central. Ya no podían presentarme como una anciana indefensa y confundida. Una persona declarada competente por un notario público acababa de ejecutar un acto legal perfectamente lúcido. La narrativa del hijo protector se evaporó en el aire solemne de la sala. Nora, a su lado, comenzó a moverse nerviosamente en su silla, su compostura empezando a resquebrajarse. La base sobre la que habían construido su castillo de mentiras se había convertido en polvo. «Ahora que hemos establecido la capacidad legal de mi cliente», continuó el doctor Cuevas, sin perder el ritmo, «procedamos a examinar la gestión protectora que el señor Rivera llevó a cabo antes de que se le revocara el poder». Con un gesto, un asistente colocó la gruesa pila de extractos bancarios en el retroproyector. Una a una, las páginas se mostraron en la pantalla grande de la sala, las líneas amarillas del resaltador brillando como cicatrices de la codicia. El murmullo de su abogado se detuvo. Ahora tendrían que enfrentarse no a opiniones, sino a la fría y dura aritmética de sus actos. El sí o no. Doctor Cuevas actuó como un cirujano, diseccionando sus gastos con precisión metódica. No había emoción en su voz, solo hechos. «Aquí vemos, señoría, a lo largo de 24 meses, un patrón de gastos que no se corresponden con las necesidades de una jubilada de 72 años», señaló los $35.000 en viajes a Europa. «Curiosamente, estas lujosas vacaciones coinciden, semana por semana, con los últimos 3 meses de la enfermedad terminal del esposo de mi cliente, el padre del señor Rivera». La jueza levantó la vista de sus papeles y clavó sus ojos en Ricardo, su expresión endureciéndose visiblemente. El siguiente punto en la pantalla fue la transacción de $18.000 en la joyería Bevelgary. Un silencio denso y pesado llenó la sala. En un acto de increíble arrogancia, Nora había decidido llevar el collar a la audiencia, quizás como un amuleto de su estatus. La mirada de la jueza se deslizó lentamente desde la pantalla hasta el cuello de Nora, donde los diamantes brillaban bajo las luces de la corte. La conexión fue instantánea, pública y condenatoria. Nora, dándose cuenta de su error fatal, se llevó instintivamente una mano a la garganta, como si quisiera ocultar la prueba de su delito. Pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto. «Y finalmente, dentro de este período», concluyó el doctor Cuevas esta parte de la exposición, «tenemos un pago de $60.000 para un automóvil BMW de alta gama». Proyectó la copia del registro del vehículo, que mostraba claramente que estaba a nombre de Ricardo Rivera Arquitectos, no a mi nombre. El desfalco ya no era una serie de cifras en un papel. Tenía la forma de un collar de diamantes y un coche de lujo.
El abogado de Ricardo, completamente superado, hojeaba sus documentos sin encontrar nada que pudiera refutar la abrumadora evidencia visual. Su defensa no se estaba desmoronando, se había pulverizado. Esta gestión, señoría, no solo consistía en financiar un estilo de vida opulento, continuó el doctor Cuevas, pasando al siguiente golpe, sino que también se preparaba para una transacción final y definitiva. En la pantalla, la imagen de los extractos fue reemplazada por la captura de pantalla del anuncio inmobiliario. Las fotos de mi casa, de mi jardín, de mi vida, llenaron la sala. Debajo de ellas, en letras grandes y claras, el precio, oportunidad única, 420.000, negociable. La prueba de su intención de liquidar mi único bien raíz era innegable, expuesta para que todos la vieran. El doctor Cuevas señaló la fecha de creación del anuncio en la parte inferior de la página. Como puede ver su señoría, este anuncio fue creado hace 2 semanas, mucho antes de que mi cliente iniciara cualquier acción legal. Esto no fue una reacción, fue un plan premeditado para vender la casa de su madre a sus espaldas y a un precio rebajado para asegurar una venta rápida. La evidencia de la premeditación era la daga final en el corazón de su defensa. Demostraba que no estaban protegiendo mis activos, sino liquidándolos con una prisa sospechosa. El abogado de mi hijo intentó una última y patética defensa. Mi cliente solo estaba explorando el valor de mercado, señoría, para planificar a futuro. La jueza lo interrumpió con un gesto de la mano, su paciencia claramente agotada. ¿Explorando opciones?, repitió, su voz cargada de un sarcasmo helado. ¿O intentando enajenar el principal activo de la mujer, a la que usted afirma que estaba protegiendo, sin su conocimiento ni consentimiento? Ahorre sus eufemismos para otra corte, letrado. La humillación del abogado fue total. La sala entera podía sentir cómo la balanza de la justicia se inclinaba de forma decisiva. Y por si quedara alguna duda sobre la intención del señor Rivera, dijo el doctor Cuevas, preparando el golpe de gracia. Tenemos sus propias palabras para aclarar el asunto. Hizo una señal a su asistente, quien presionó una tecla en su computadora portátil. Un silencio absoluto cayó sobre la sala, mientras el altavoz cobraba vida. El aire se llenó con la voz de mi hijo, no la voz mesurada y cuidadosa que usaba en público, sino su verdadera voz, la que reservaba para su madre, confundida, arrogante, impaciente y absolutamente condenatoria. Mamá, ese dinero es una inversión. Mi firma necesita liquidez. Cuando venda la casa, te devolveré todo. Lo juro. La grabación terminó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Un eco de su traición que resonó en cada rincón de la sala. La humillación fue total. No había ambigüedad. No había espacio para la interpretación. Era una confesión clara, concisa y devastadora, que vinculaba el robo de mi pensión con la venta planificada de mi casa. Ricardo se hundió en su silla, su rostro una máscara de cera, finalmente derrotado. El sonido que siguió fue el de un sollozo. Nora, con el rostro entre las manos, lloraba desconsoladamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo, de la certeza de la ruina social y financiera que se les venía encima. El llanto de una reina cuyo castillo de cristal acababa de ser hecho añicos por la cruda realidad. La jueza la observó por un momento con una expresión impasible antes de dictar su resolución. No esperaría a un juicio largo. Las pruebas eran tan abrumadoras que le permitían tomar medidas inmediatas y contundentes. Basándome en la abrumadora evidencia presentada hoy, comenzó la jueza, su voz resonando con el peso de la ley. Dicto las siguientes órdenes judiciales con efecto inmediato. Primero, se congela la cuenta conjunta y se ordena una auditoría forense completa de todas las cuentas personales y empresariales del señor Rivera para rastrear hasta el último centavo de los fondos de su madre. Cualquier discrepancia será tratada con todo el peso de la ley. Ricardo palideció aún más. Su imperio financiero estaba a punto de ser puesto bajo el microscopio. Segundo, continuó la jueza sin pausa, la medida cautelar que prohíbe la venta de la propiedad en la calle Gardenia 245 se convierte en permanente hasta que este asunto se resuelva por completo. Adicionalmente,
Ordeno que el vehículo BMW, adquirido con los fondos en disputa, sea entregado a la custodia de esta corte en un plazo de 48 horas, pendiente de su futura restitución o liquidación para resarcir a la demandante. La pérdida del coche, su símbolo de estatus, fue un golpe visible para Ricardo, una humillación material que entendió a la perfección. Y tercero, concluyó la jueza, mirándolos directamente, confirmo la anulación total e irrevocable del poder notarial. Además, emito una orden de alejamiento patrimonial, prohibiéndoles realizar cualquier gestión en nombre de la señora Rivera. Y finalmente, ordeno que el señor Rivera y su esposa desalojen la residencia principal en un plazo máximo de 30 días. Solo podrán residir en el estudio anexo si la propietaria, la señora Rivera, otorga su consentimiento explícito por escrito. El martillo sonó, sellando su destino. La restitución había comenzado. Al salir del juzgado, el aire de la ciudad me pareció más limpio, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. La victoria no fue una explosión de júbilo, sino una profunda y serena sensación de reequilibrio, como un libro de contabilidad que, después de un arduo trabajo, finalmente cuadra a la perfección. Mi primera parada no fue mi casa, sino una cerrajería. Compré el juego de cerraduras más robusto que encontré, no por miedo a que entraran, sino como un acto simbólico. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía, yo misma, con un destornillador y una determinación férrea, cambié cada una de las cerraduras de mi hogar. El sonido de la nueva llave girando en la cerradura principal fue la música más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de la soberanía, la declaración final de que esta casa volvía a ser mi fortaleza, y sus puertas ya no se abrirían a la traición. Los siguientes 30 días fueron un lento y metódico exorcismo. Observé, desde la ventana de mi cocina, cómo Ricardo y Nora empacaban su vida de lujos en cajas de cartón. No hubo confrontaciones ni palabras amargas. Toda comunicación, por orden estricta del doctor Cuevas y mía, se canalizó a través de nuestros abogados. Recibían correos formales sobre los horarios permitidos para la mudanza, sobre la devolución de objetos que no les pertenecían. Esta distancia profesional era mi nuevo escudo. Los despojaba de su poder más insidioso, la capacidad de manipularme a través de la intimidad familiar. Veía a mi hijo, al hombre que había criado, convertirse en un corresponsal en un litigio, y extrañamente, no sentía dolor, solo el alivio de unos límites claros y necesarios. Estaba aprendiendo a separar al hombre del recuerdo, al deudor del hijo. Una vez que el camión de mudanzas se alejó por última vez, llevándose consigo los últimos vestigios de su presencia, caminé por mi casa como si la estuviera descubriendo por primera vez. Abrí cada ventana para que entrara el aire fresco y se llevara el perfume caro de Nora y el aroma a arrogancia de Ricardo. Recorrí cada habitación, tocando mis muebles, recolocando mis fotografías, borrando la energía de su ocupación. Fue un ritual de purificación. Saqué las sábanas de mi antigua cama, las que ellos habían usado, y las reemplacé las mías, las que olían a lavanda y a paz. Esa noche, dormí en mi propio dormitorio después de meses de exilio. No fue una noche de triunfo, sino de profunda y merecida calma. Había recuperado más que una casa. Había recuperado mi santuario. La cuestión de mi nieto, Mateo, era la más delicada. No iba a castigarlo por los pecados de sus padres, pero tampoco podía permitir que mi hogar fuera un campo de batalla emocional. Establecí una nueva regla, comunicada a través de los abogados. Nuestras visitas, por el momento, se realizarían en territorio neutral. Los miércoles por la tarde nos encontrábamos en el parque público, junto al Rosedal. Le llevaba un termo con chocolate caliente y galletas caseras, y hablábamos de sus clases, de sus sueños, de la vida. Le estaba enseñando que el amor y la relación no dependen de las paredes de una casa, sino del respeto y el tiempo de calidad. Mateo lo entendió, y en sus ojos vi un alivio inmenso, el de un niño liberado de tener que elegir un bando. Mis finanzas también entraron en una nueva era de orden y claridad. Con el control total de mis cuentas, cerré todos los productos que Ricardo había abierto a mi nombre y consolidé mis ahorros con un nuevo asesor financiero,
un hombre que me hablaba con deferencia y me explicaba cada detalle con paciencia. La auditoría ordenada por la jueza reveló que Ricardo había desviado casi $150.000 en total. El proceso de restitución sería largo, involucrando la venta del BMW y embargos sobre sus honorarios, pero ya no me importaba la velocidad. Lo importante era que el sistema estaba funcionando. Había recuperado mi independencia económica y con ella la certeza de que nunca más necesitaría que nadie cuidara de mi dinero por mí. La contadora había vuelto a tomar las riendas de sus propios libros. La noticia de la audiencia se extendió por nuestro pequeño círculo de conocidos, no como un chisme, sino como una leyenda. Las susurrantes insinuaciones sobre mi demencia senil se extinguieron, reemplazadas por un respeto renovado. Amigos que se habían distanciado tímidamente ahora me llamaban para invitarme a un café. Sofía, mi vecina y aliada, organizó una pequeña reunión en su jardín. Al verme llegar no hubo lástima en sus miradas, sino una profunda admiración. Me di cuenta de que, al luchar por mi dignidad, había defendido la de todas ellas, la de todas las mujeres mayores a las que la sociedad a menudo intenta silenciar y marginar. Mi victoria no era solo mía, era un precedente, una historia que les recordaba su propia fuerza. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no estaban teñidas de ansiedad, sino de propósito. Redescubrí placeres sencillos que había olvidado. Pasaba horas en mi jardín, no escondiéndome, sino creando belleza. Un día saqué la vieja cámara fotográfica de mi esposo del fondo de un armario. Era una Pentax de 35 milímetros, una reliquia de otra época. En nuestro siguiente encuentro en el parque, se la llevé a Mateo. Comencé a enseñarle a usarla, a mirar el mundo a través de un lente, a enfocar la belleza en los detalles, verlo concentrado, aprendiendo el arte de su abuelo. Fue como ver los hilos de mi familia tejerse, de nuevo, pero esta vez en un patrón nuevo, más sano y más honesto, creado por mí. A través de este proceso, aprendí la lección más dura y más valiosa de mi vida. Me habían enseñado que la confianza en la familia debía ser ciega, un cheque en blanco, firmado por amor. Pero descubrí que la confianza sin respeto es solo el nombre elegante de la estafa. El amor no te da derecho a anular a otra persona, a borrar su historia o a disponer de su vida como si fuera un activo en tu balance personal. El verdadero amor se basa en el reconocimiento del otro como un ser completo, con su propia voluntad, su propia historia y su propia dignidad innegociable. Yo había confundido el sacrificio con el amor, y ellos habían confundido mi amor con una licencia para robar. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te golpeó más. Si esta verdad merece ser escuchada, deja tu like para que el algoritmo no la entierre y más personas puedan aprender a establecer sus propios límites. Hay quienes creen que la vejez es una deuda, pero yo les demostré que es un privilegio ganado, y mi paz ahora no es negociable.